¿Alguna vez se preguntaron cómo hacen los miembros de BTS para tener esa piel de porcelana? Incluso después de un concierto de 3 horas, estás a punto de gastarte todos tus ahorros en productos coreanos porque viste a Jungkook usándolos en un live. Para un poco. Antes de que vacíes tu billetera, quédate mirando este video. Hoy vamos a analizar a fondo, miembro por miembro, qué es lo que realmente hacen para tener esa glass skin que muchos envidian. Qué dice la ciencia de sus productos y cómo puedes adaptarlo a tu presupuesto. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a tocar un tema que a más de uno le va a gustar y que es, aceptémoslo, el fenómeno de la K-Beauty o belleza coreana. Esta ha cambiado por completo cómo vemos el cuidado de la piel y los integrantes de BTS son sin duda los embajadores globales de este movimiento. Pero ojo, acá no vamos a hablar de magia, vamos a hablar de dermatología y de una disciplina coreana que es casi militar. Porque les aseguro que no es solo genética o tener mucho presupuesto. Hay una estrategia detrás de cada capa de tónico que se ponen. El ascenso de la banda surcoreana BTS a la cima de la industria musical global ha traído consigo una redefinición de los estándares de belleza masculina a nivel mundial. Este fenómeno, intrínsecamente ligado a la expansión de la K-Beauty o belleza coreana, ha posicionado el cuidado de la piel no solo como una necesidad estética, sino como una práctica fundamental de salud y autodisciplina. Los 7 miembros del grupo mantienen regímenes de cuidado cutáneo que, aunque personalizados según sus tipos de piel específicos, comparten una base filosófica común: la prevención, la hidratación profunda y el respeto por la función de barrera de la piel. La piel de estos artistas está sometida a un estrés constante debido al uso prolongado de maquillaje escénico pesado, los cambios drásticos de clima durante las giras internacionales y las irregularidades en los ciclos de sueño, lo que hace que sus rutinas sean tanto un mecanismo de reparación como de protección contra el envejecimiento prematuro y el daño ambiental. ¿Están listos para este viaje a Corea? Bueno, busquen su café, su té o su snack favorito porque hoy la investigación viene cargada. El objetivo principal de los regímenes de cuidado de la piel de los miembros de BTS es alcanzar y mantener lo que en la industria se denomina glass skin o piel de cristal. Un estado en el que la piel parece tan hidratada, suave y libre de imperfecciones que adquiere una cualidad traslúcida y reflectante. A diferencia de los enfoques occidentales tradicionales, que a menudo se centran en la corrección de problemas mediante ingredientes activos agresivos, la rutina de BTS se basa en el principio de la piel primero, donde el maquillaje es secundario a una base saludable. Este enfoque se divide sistemáticamente en regímenes matutinos de protección y nocturnos de restauración profunda. La rutina matutina estándar de los miembros de BTS enfatiza la limpieza suave para eliminar el exceso de sebo acumulado durante la noche sin despojar a la piel de sus aceites naturales, seguida por la aplicación de un tónico para equilibrar los niveles de pH de la superficie cutánea. La hidratación se logra mediante el uso de esencias o serums que contienen humectantes hidrofílicos, culminando siempre con la aplicación de mucho protector solar. Un paso que todos los miembros consideran esencial para prevenir la hiperpigmentación y el daño por los rayos UV. Eso es muy importante. Por la noche, el enfoque cambia hacia la doble limpieza, un proceso de 2 pasos que utiliza primero un limpiador a base de aceite para disolver el maquillaje y el protector solar, seguido después por un limpiador a base de agua para eliminar las impurezas restantes. Cada integrante de BTS presenta necesidades dermatológicas únicas, desde la piel seca y reactiva de RM hasta la tendencia al acné de Jungkook y V. Hablemos de los productos y las técnicas que cada uno emplea para gestionar su salud cutánea. El líder de la banda, RM, ha manifestado en diversas ocasiones que su principal preocupación es la sequedad cutánea, la cual se agrava debido a los viajes frecuentes y la deshidratación ambiental en los aviones. Su rutina se centra en productos que fortalecen la función de barrera de la piel y proporcionan una hidratación sostenida. Uno de sus productos predilectos es la
Hira Home Essence in Skin, una esencia diseñada específicamente para hombres que combina la función de tónico y serum, ayudando a controlar el tamaño de los poros y a mejorar la elasticidad mediante ingredientes como la cafeína, que estimula la microcirculación cutánea. Para la hidratación profunda, RM confía en Physiogel Daily Moisture Therapy Cream, una fórmula recomendada por dermatólogos por su capacidad para imitar la estructura laminar de la piel, lo que facilita la reparación de la función de barrera. En situaciones de estrés extremo, utiliza las mascarillas de la serie Mediheal, NMF Aqua Ring, que contienen factores de hidratación natural como el ácido hialurónico y ceramidas, componentes esenciales para retener agua en las capas superiores de la epidermis. Su enfoque es metódico: limpiar, aplicar esencia para revitalizar y sellar con una crema que calme la piel antes del descanso nocturno. Si tenés una piel como la de él, busca productos con ceramidas. Son el cemento de tus células. Si no hay ceramidas, el agua se escapa. Shin, el miembro de mayor edad, es muy reconocido por su compromiso con la prevención del envejecimiento prematuro. Su filosofía se basa en la idea de que mantener una mentalidad joven contribuye a una apariencia juvenil, pero respalda esta creencia con un régimen de hidratación intensivo. Usa mucho los productos de la marca Belief, particularmente el Prime Infusion Repair Essence, que utiliza hierbas tradicionales coreanas para mejorar la firmeza y combatir la opacidad. Para limpieza utiliza el Creamy Cleanser Foam Moist, un limpiador que incorpora vitamina C y hierbas naturales para iluminar el rostro mientras elimina impurezas sin resecar. En 2024, Shin fue nombrado embajador global de Laneige, destacando su presencia por el Laneige Cream Skin Refiner, un producto híbrido que disuelve una crema entera en un tónico líquido, proporcionando una hidratación inmediata y duradera que puede durar hasta 120 horas según sus estudios clínicos. Además de las cremas, Shin es un defensor acérrimo de las mascarillas de tela, utilizándolas frecuentemente cuando siente que su piel ha estado demasiado expuesta al sol o al aire seco, buscando recuperar la luminosidad perdida. Suga es conocido dentro de la banda por tener una de las rutinas más simples y directas, lo cual es irónico porque su piel es súper pálida y sin imperfecciones. A pesar de bromear sobre su supuesta falta de cuidado, Suga sigue estrictamente los pasos básicos: limpieza, hidratación y protección solar. Prefiere protectores minerales como el Clinique SPF 50 Mineral Sunscreen Fluid, que ofrece una barrera física contra los rayos UV, sin el riesgo de irritación química que a veces presentan los protectores con filtros químicos. Una técnica característica de Suga es el uso de mascarillas de tela frías. Almacena sus mascarillas en la heladera y las aplica después de la ducha o después de un concierto para reducir la inflamación y calmar el enrojecimiento causado por el calor de las luces del escenario o la exposición solar. Este enfoque minimalista demuestra que la constancia en los pasos fundamentales de la rutina es a menudo más efectivo que una rutina compleja ejecutada de manera irregular. J-Hope es quizás el miembro que más ganas le pone al skincare y el más conocedor en cuanto a productos de skincare se refiere. Con un tipo de piel que describe como ultra seca, su rutina es una de las más detalladas, enfocándose en varias capas de hidratación para evitar la descamación y la opacidad. Utiliza frecuentemente las mascarillas Tea Tree Care Solution de Mediheal para calmar cualquier brote o irritación, un producto que se ha vuelto un elemento básico para toda la banda durante las giras. Además de su rutina en casa, J-Hope es transparente sobre sus visitas regulares al dermatólogo para recibir tratamientos profesionales, lo que complementa su cuidado diario. Una de sus técnicas preferidas es aplicar un tónico hidratante inmediatamente antes de colocar una mascarilla de tela. Este paso actúa como un vehículo que mejora la absorción de los nutrientes de la mascarilla. También ha sido visto utilizando la By Hour Calming Green Matte Mask, una máscara de barro en formato de tela que utiliza arcilla de kaolin para ayudar a limpiar los poros sin la molestia de las mascarillas de barro tradicionales que se caen y se agrietan. Jimin enfoca su rutina en la textura y en la luminosidad de la piel, utilizando el método de capas para asegurar que cada producto penetre profundamente. Un pilar de su régimen es la Facial Treatment Essence de SK2, que contiene el ingrediente patentado Pitera, un derivado de la fermentación de la levadura rico en vitaminas, aminoácidos y minerales que imitan los factores de hidratación natural de la piel para mejorar la renovación celular y la claridad. Immortelle Overnight Reset Oiling Serum de L'Occitane, que ayuda a la piel a recuperarse del estrés diario mediante microcápsulas de aceite de siempre viva. Recientemente, en la serie de viajes Are You Sure, se identificó a Jimin utilizando la mascarilla de PDRN de Mediheal. El PDRN, que es extraído del ADN de salmón, es un ingrediente que está súper de moda en la medicina estética coreana por sus propiedades regenerativas,
ayudando a reparar tejidos dañados y estimular la producción de colágeno a nivel celular. La versión que utiliza Jimin contiene partículas de PDRN de origen vegetal que son notablemente más pequeñas, facilitando una absorción superior para tensar los poros y revitalizar la piel cansada. Vi ha compartido abiertamente sus preocupaciones sobre la pérdida de elasticidad y su tendencia a tener una piel reactiva y propensa al acné. Por ello, se apoya en marcas de dermocosmética como Zeroid, específicamente la línea Pimprove, que está formulada para pieles grasas con una alteración en la función de barrera. El tónico Zeroid Pimprove utiliza LHA, un derivado del ácido salicílico que es más suave y penetra de forma más controlada, exfoliando las células muertas sin causar el enrojecimiento que a veces provocan otros ácidos. Para combatir la hinchazón matutina, Vi emplea técnicas de masaje facial durante la aplicación de sus cremas. Utiliza movimientos circulares con la yema de los dedos alrededor de la nariz y trazos ascendentes a lo largo de la mandíbula para promover el drenaje linfático y mejorar la circulación sanguínea, lo que ayuda a definir las facciones y a dar un aspecto más descansado al rostro. Durante los vuelos largos, aplica almohadillas de algodón empapadas en tónico sobre sus mejillas como una forma de mascarilla localizada para combatir la deshidratación del aire presurizado. Jungkook ha tenido el viaje dermatológico más público de los 7, habiendo lidiado con acné severo y cicatrices en los inicios de su carrera. Su enfoque actual es una mezcla de ciencia moderna y remedios tradicionales. Es famoso por usar vinagre de sidra de manzana diluido como tónico o enjuague facial 2 veces por semana. Este posee propiedades antimicrobianas que ayudan a controlar las bacterias causantes del acné, aunque advierte que siempre debe diluirse. La verdad es que yo como dermatólogo no recomiendo esta práctica, ya lo saben, no recomiendo que se apliquen comida o aderezos en la piel. Además, Jungkook es un gran promotor de la salud intestinal para mejorar la piel, consumiendo regularmente tisán kombucha, una bebida fermentada rica en probióticos y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación sistémica, que a menudo se manifiesta como brotes en la piel. Como embajador de Chanel Beauty, también utiliza productos de alta gama, como la crema Etude House Moistful Collagen, para mantener la elasticidad cutánea mediante el uso de partículas de colágeno de bajo peso molecular que penetran más profundamente en la dermis. La efectividad de los productos seleccionados por los miembros de BTS no es casualidad. Se basa en formulaciones que respetan la fisiología de la piel masculina. El uso extensivo de ingredientes fermentados y polímeros de hidratación avanzada refleja un conocimiento profundo de la química cosmética. Podemos decir que no usan cualquier cosa, usan productos con evidencia de que realmente favorecen a la piel, a sus funciones y a su equilibrio. Hagamos un repaso de algunos de los ingredientes que usan y cómo actúan. Humectantes y oclusivos. El uso de productos como la crema Physio Gel o la Laneige Cream Skin se basa en la interacción entre humectantes que atraen agua a la piel y oclusivos, que forman una película para evitar su evaporación. La piel tiene también un manto ácido natural con un pH promedio de 5,5. Los limpiadores utilizados por los miembros de BTS, como el Low pH Good Morning Gel Cleanser de Cosrx, están formulados específicamente para no alterar este equilibrio. Cuando se utilizan exfoliantes como el ácido salicílico presentes en los productos de Zeroid que usa V, la molécula penetra en los folículos pilosebáceos para disolver el sebo acumulado, lo cual es crucial para prevenir el acné. El PDRN que Jimin utiliza en sus mascarillas es un activo que está de moda por sus propiedades y efectos. Reduce la inflamación y acelera la cicatrización de microlesiones. Por otro lado, el uso de esencias fermentadas, como la pitera, ayuda en la renovación celular de la piel, ayuda a reforzar la función de barrera y brinda mucha luminosidad típica de la glass skin. La influencia de BTS en el mercado de la belleza es tan grande que se ha acuñado el término efecto Jungkook para descubrir cómo productos vuelven a ser tendencia mundial tras una breve aparición en sus manos. Este impacto ha transformado la forma en que las marcas de lujo y de consumo masivo abordan sus estrategias de marketing. A partir de 2024, la presencia de BTS en la industria de la belleza se ha formalizado a través de contratos globales que rompen las barreras de género tradicionales. La elección de Jin para Laneige y de Jungkook para Chanel Fragrance and Beauty subraya un cambio en el consumidor global, que ahora acepta y busca modelos masculinos para el cuidado de la piel y el maquillaje. La colaboración de BTS con Mediheal es uno de los casos de éxito más notables en la historia de la cosmética coreana. El set Mediheal por BTS Hydrating Care, que incluye mascarillas, se agotó en cuestión de horas tras su lanzamiento, validando la confianza de los consumidores en los productos que los miembros realmente utilizan en sus rutinas. Estas mascarillas no son solo productos de marketing, contienen 9 tipos de aminoácidos hidratantes y han sido fundamentales para que los miembros mantengan su piel en buen estado
bajo las luces intensas de los estadios. Para los miembros de BTS, el cuidado de la piel no termina con la aplicación de cremas. Integran hábitos de salud general que son cruciales para el éxito de sus tratamientos tópicos. Todos los integrantes coinciden en la importancia de tomar grandes cantidades de agua para mantener la turgencia de la piel desde adentro. La hidratación sistémica asegura que las células de la dermis tengan el soporte necesario para los procesos de reparación nocturna. Además, Jungkook y Jin han mencionado la importancia de una dieta equilibrada, aunque reconocen que el consumo excesivo de alimentos procesados durante las giras a veces provoca brotes, los cuales tratan de inmediato con parches para acné de marcas como por ejemplo Cosrx o VT Cosmetics. El concepto de Overnight Reset es fundamental para Jimin y RM. Utilizan productos diseñados para trabajar en sincronía con los ritmos circadianos del cuerpo, momento en el cual la permeabilidad de la piel aumenta y los procesos de regeneración celular son más activos. El uso de mascarillas para dormir o sleeping masks de Laneige por parte de varios miembros actúa como sellador que previene la pérdida de agua durante las 6 a 8 horas de sueño, permitiéndoles despertar con una piel con efecto plump, rellena, a pesar del agotamiento físico. Podemos decir entonces que la piel de BTS no es un milagro. Es el resultado de la educación dermatológica que hay en Corea del Sur y una disciplina increíble. Han logrado que el cuidado personal masculino deje de ser un tabú y se convierta en una herramienta de bienestar. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Sabían que Jungkook usaba vinagre en la cara? ¿Cuál de estos tips les sorprendió más? ¿Quieren que hagamos algún video analizando la rutina de algún otro grupo de K-pop o idol? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.